Vamos a obtener la fórmula de la aceleración centrípeta utilizando el cálculo diferencial. Supongamos que esta es una partícula y va en movimiento circular uniforme y va contra las manecillas del reloj y queremos saber cuánto vale este punto. Y esto es el radio y también es la magnitud de la distancia en función del tiempo. Y entonces la magnitud de la distancia en función del tiempo es igual a la radio, pero la magnitud de la distancia en función del tiempo también es igual. Y si queremos saber cuánto es este punto, lo podemos hacer usando los componentes en X y en Y, pero como este es un triángulo y esta es la hipotenusa y este es un ángulo y queremos saber cuánto es esto, y el coseno de teta, o sea, de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y si queremos despejar el cateto adyacente, la hipotenusa está dividiendo y puede pasar de este lado multiplicando, y entonces la hipotenusa por el coseno de teta es igual al cateto adyacente. Y entonces este, que es el componente en X, vale la hipotenusa, que es la radio, por el coseno de teta. Y el componente en Y es, el seno es igual, o sea, el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y si queremos saber cuánto es el cateto opuesto, hay que despejarlo y entonces hay que mandar a dividir esta para el otro lado. Y entonces sería la hipotenusa por el seno de teta es igual al cateto opuesto. Y la hipotenusa, que es el radio, por el seno de teta es igual al cateto opuesto. Y entonces la magnitud de la distancia en función del tiempo es igual a el cateto adyacente, que es el radio, o sea, la hipotenusa, por el coseno de teta, que es un ángulo, por el vector unitario y, más el componente en Y, o sea, el radio por el seno de teta por el vector unitario J. Y entonces la derivada de esto, o sea, cuánto cambia la distancia cuando cambia el tiempo, es igual. Esto es en simbología de Leibniz, y en simbología de Newton sería flexión. Sería igual. Y el radio es constante, y entonces es el radio por la derivada del coseno, que es menos seno de teta, pero como teta está en paréntesis, es por la derivada de teta, o sea, cuánto cambia teta cuando cambia el tiempo, por el vector unitario y, más el radio, que es una constante, por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada de teta, porque aquí tiene un paréntesis, y entonces es cuánto cambia teta cuando cambia el tiempo, por el vector unitario J. Y si te es útil, puedes revisar nuestros videos de cálculo diferencial. Y entonces la derivada de la distancia, o sea, cuánto cambia la distancia cuando cambia el tiempo, en simbología de Leibniz, y en simbología de Newton sería flexión, sería igual. Y el radio se puede factorizar, y también la derivada de teta, pero la derivada de teta es igual a omega, y entonces es el radio por omega por menos seno de teta por el vector unitario y, más el coseno de teta por el vector unitario J.
Y esto es lo mismo que la velocidad y la derivada de la velocidad, o sea, cuánto cambia la velocidad cuando cambia el tiempo, y eso está en simbología de Leibniz. Va a ser igual a fluxión, pero como es la segunda derivada, entonces es fluxión, pero con 2 puntos, es igual a, es la derivada de la constante, que es constante, por la derivada de omega, que también es constante, y entonces es por omega, por la derivada del upsilon menos seno, que es como si fuera la derivada de seno, que es coseno, pero como tiene un menos aquí, entonces es menos coseno de teta, y como teta está en paréntesis, entonces es por la derivada de teta, o sea, cuánto cambia teta cuando cambia el tiempo, por el vector unitario i, más la derivada del coseno de teta, que es menos seno de teta, pero como teta aquí está en paréntesis, entonces es por la derivada de teta, o sea, cuánto cambia teta cuando cambia el tiempo, por el vector unitario j, y entonces cuánto cambia la velocidad cuando cambia el tiempo, es igual en simbología de Newton, es igual a fluxión, es igual a, y este menos se puede sacar del paréntesis, y entonces va a quedar como menos el radio por omega, por el coseno de teta, por la derivada de teta, que es omega, por el vector unitario i, más el seno de teta por cuánto cambia teta cuando cambia el tiempo, o sea, omega, entonces sería por omega por el vector unitario j, y entonces la derivada de la velocidad, que es la aceleración, igual a menos el radio por omega, y esta omega se puede sacar, y entonces va a ser menos el radio por omega, o sea, por omega al cuadrado, por el coseno de teta, más por el vector unitario i, más el seno de teta por el vector unitario j, y esto es lo mismo que omega cuadrada por L radio, pero L radio por coseno de teta por el vector unitario, por el vector unitario i, más el seno de teta por el vector unitario j, es lo mismo que la distancia en función, la magnitud de la distancia en función del tiempo, y entonces la aceleración es igual a menos omega al cuadrado por la magnitud de la distancia en función del tiempo, y entonces la aceleración es igual a menos omega cuadrada por la magnitud de la función en el tiempo, que es el radio, y entonces la aceleración es igual a omega cuadrado, pero omega es la velocidad, la magnitud de la velocidad entre el radio, pero que todo es al cuadrado, y entonces es la magnitud de la velocidad al cuadrado entre el radio al cuadrado por el radio, y entonces este radio contra este radio al cuadrado se muere y queda radio abajo, y aquí es menos, pero como esto es como si fuera un absoluto, entonces la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio, y este menos, como ese que es el valor absoluto, se muere, y esta es la aceleración centrípeta, y entonces la fórmula de la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre el radio. Nos vemos en el próximo video.